Entonces, tenemos que tener los verbos de primer grupo, los 10 primeros verbos los 10 verbos de primer grupo para poder crear el presente, ¿listo? Nous allons apprendre et conjuguer le verbe de premier groupe. Sont ceux qui se terminent par er. Son todos los verbos que terminan en er, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esos verbos de primer grupo todos tienen una terminación y es la e y la r. Es lo mismo que sucede en el español. Nosotros tenemos unos verbos que terminan en ar, otros que terminan en er, otros que terminan en ir. ¿Listo? Entonces, dependiendo la terminación que tengamos en el francés, van a organizarse los pronombres para poder hacer la conjugación en una frase en presente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de lo que es el presente, ¿cierto? Entonces, ay, no les estoy así. Bon. Le présent de verbe du premier groupe. Oui, los verbos o el presente con verbos de primer grupo. L'infinitif et la racine. Entonces, vamos a hablar de lo que es el infinitivo. Entonces decimos que pour conjuguer un verbe du premier groupe, on élève or, ce qui reste s'appelle la racine. Entonces, racine viene siendo la raíz, ¿cierto? Entonces, esa es la parte, lo que queda antes de la R es la raíz del verbo, es con lo que yo voy a trabajar o lo que yo voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un verbo que en este caso digamos que vamos a hablar del verbo parler. Parler. ¿Listo? ¿Qué será ese verbo parler? ¿Alguien encontró el verbo parler? Hablar, profe. El verbo hablar, muy bien. Entonces, parler, c'est le verbe hablar en el español. ¿Cómo digo hablar en inglés? How do you say parler en anglais? Speak. Speak, to speak. Este sería el infinitivo, ¿cierto? Entonces tenemos verbo de primer grupo en infinitivo del francés, parler. ¿Cómo se dice en inglés? To speak. ¿Qué quiere decir en español? Hablar. Entonces ya tenemos un verbito, ¿listo? Vamos, por ejemplo, a hablar del verbo, otro verbo que me digan por ahí. Entonces, esta es la raíz, esto que va a quedar en rojito o que va a quedar en amarillo. ¿Listo? Esa es la raíz del verbo, parle, parle. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta terminación? Que es la terminación ER. Esa terminación ER yo la voy a quitar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de los sujetos. ¿Listo? ¿Cuáles son los sujetos en el francés? Sebastián, ¿cuáles son los sujetos en el francés? Las personas. No lo sé. Vamos a recordar. Tenemos, uno es el je. ¿Listo? Je.
¿Qué otro sujeto tenemos? Ahí les estoy dando una pista. Je, tu. Sebastián, sigue. Todo esto está en los apuntes que ustedes tienen en el cuaderno. O sea, no me pueden decir que no saben, porque por eso ustedes tienen un cuaderno de francés y en el cuaderno de francés ustedes ya han tomado apuntes de las clases anteriores. Tenemos je, tu. Nicolás, ¿qué otro? El profe, el Ella, Il, knows, el, nous, ils, ils, els, pero acá nos hace falta un vous. vos, Ajá. Entonces tenemos je, tu, il, el, nous, vous, el, ils, els. ¿Listo? Cada uno de ellos va a tener una terminación del verbo. Por ejemplo, acá que estamos diciendo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿cierto? Según la persona, obviamente el verbo va a cambiar. Entonces ya vamos a ver, vamos a hablar del verbito. Estamos hablando del verbo hablar. Miren que el hablar acá también va a tener una raíz. Entonces, parle es la raíz, acá es habl, es la raíz en el español. En el inglés es más fácil, ¿cierto? En el inglés no nos toca con tanta cosa. El inglés para todo el mundo es el mismo y salió. Entonces, acá están los sujetos, tanto en francés como en francés como en español. Ahora vamos a hablar del verbo. Entonces, si el verbo es hablar, yo digo yo hablar, ¿cómo se dice? ¿Yo hablar? Yo hablo, ¿cierto? Entonces, miren que acá, antes que sigan escribiendo, entonces yo tengo el verbo hablar, ¿cierto? Habl me dice que es la raíz y lo otro es la terminación según esa persona, ¿cierto? Esto sucede, por ejemplo, en el francés y en el español. Esto no va a pasar en el inglés porque el inglés se le pone el mismo verbo a todo el mundo. Lo único que cambia es una S cuando estamos hablando de él, de ella o de eso. De resto todos van a tener el mismo verbo. Entonces, acá por ejemplo yo digo, vamos a ver estos sujetos en el inglés, ¿cierto? Entonces, je o I en inglés, tu o you, il o he, elle or she, nous or we, vous or you, ils or else, they. ¿Listo? Miren que ahí están las tres formas de los sujetos. Sujetos en francés, sujetos en español y sujetos en inglés. ¿Listo?
Ahora, vamos a ver cómo trabajamos esto si estuviéramos hablando del español. Voy a correrlo acá. Los moraditos son los sujetos. ¿Listo? Francés, inglés, español y el verbo. Entonces, ¿cómo sería? En español yo digo yo hablo. ¿Cierto? En el caso de tú, seguimos con la misma raíz, que es habl, pero yo digo, ¿tú qué? Tú hablas. Por ejemplo, decimos él habl. Es la misma raíz, pero cambia la terminación. ¿Cuál sería la terminación para él? Nicolás. La terminación. Sí. Yo digo, yo hablo. La terminación es O. Ah, Tú él habla. hablas. Él Habla. habla. Ella, Sara, Ella habla. ella habla. Nosotros, Andri, Hablamos. ¿Sí? nosotros hablamos. Ustedes hablan. Muy bien, Diego. Ellos, Frankie, ellos hablan. Muy bien. Ellos o ellas hablan, ¿cierto? Esto que está de amarillo es la raíz. Lo que está en verde es la terminación. Entonces, esto pasa en el español y lo mismo va a pasar en el francés. ¿Listo? Cada uno va a tener una terminación en específico. Entonces, para el español la terminación es primera persona del singular, es decir, el yo, la O termina en O, para el tú termina en as, para él o para ella termina en a, para el nosotros termina en amos, para ustedes o ellos terminan en an. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar en el francés? Vamos a tener la misma situación, pero lo único que va a cambiar, obviamente en este caso, es la raíz, ¿cierto? Entonces, la raíz es parle. Y la terminación para je, para el yo hacer la e. Je parle. Para el tú, vamos a dejar la misma raíz, parle, le cambio la terminación, en este caso parle, con es. Para él vamos a utilizar la terminación, dejamos la raíz parle y la terminación va a ser e. Para ella, parle. Para nosotros,
para nosotros, perdón, para ustedes, parler, para ellos o ellas, parlen. Parlen. ¿Listo? Ahora, si yo lo quiero hacer en inglés, va a ser más fácil porque el inglés no necesita tantas terminaciones. ¿Listo? En el inglés nos quedaría algo así. I speak. You speak. He speaks. She speaks. Nous, we speak. You speak. They speak. ¿Listo? Miren que en el inglés es más fácil, ¿cierto? Porque es poner el verbo normal, pero sí hay un cambio, digamos, de terminaciones, tanto en el español como en el francés. Por eso generalmente el francés se va a parecer un poco más al español, ¿cierto? A nuestra lengua materna. Entonces yo digo, je parle le français, tu parles aujourd'hui, il parle avec maman, elle parle avec mon papa, nous parlons avec mon ami, vous parlez avec mon cousin, il parle avec mon frère, elle parle avec notre père, ¿cierto? Entonces yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan, ellas hablan. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Está fácil o está difícil? Tienen que tener en cuenta lo verde. La terminación siempre va a ser la misma para todos los verbos de primer grupo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. El segundo ejercicio. El primer ejercicio era hacer un listado de 10 verbos de primer grupo de francés, ¿cierto? Escribirlos con su significado en español y su forma en inglés. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Con esos 10 verbos van a escoger 5 de esos verbos y me van a hacer este mismo ejercicio que acabamos de hacer. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hablar del verbo aimer, el verbo amar. Aimer. ¿Listo? Este es el verbo amar, que en inglés sería el verbo to love. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Je aime. ¿Ven que estoy dejando la raíz? Que es la misma. Aim. Y la terminación no va a cambiar porque estamos hablando de verbos de primer grupo. J'aime, claro que como acá tengo je, y la que sigue es una vocal, entonces a esta acá en este caso se le quitaría la E y le pongo una comita, ¿sí? Por eso queda con comita. J'aime
Tu aimais, il aimait, elle aimait, nous aimons, vous aimez, ils aimons, elles aimons. Ahora, ¿qué estoy diciendo acá? Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ellos aman, ustedes aman, ellos aman y ellas aman. ¿Qué vamos a hacer en el de inglés? I love, you love, he loves, she loves, we love, you love, they love, they love. Ese es el ejercicio. Con 5 verbos van a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? 5 de los verbos que ustedes tengan ahí. Obviamente ya no pueden utilizar parle, tampoco pueden utilizar aimer porque yo ya los usé. ¿Listo? Entonces todos con su listado de verbos haciendo este ejercicio. ¿Listo? Profe, Señor. es elegir 5 de cada uno de los verbos. O sea, Sí, primero ustedes sacaron un listado de 10 verbos de primer grupo. Ojo, es de primer grupo los que terminan en ER. No estamos haciendo verbos de segundo ni de tercero porque si me utilizan uno de segundo o de tercer grupo, la terminación no corresponde. no, o Entonces, sea, elegir 5 de cada uno de inglés, 5 no, de inglés, 5 de francés y 5 de español. no. Tú hiciste un listado de 10 verbos, yo les dije, la primera instrucción fue, van a buscar y van a escribir en su cuaderno 10 verbos de primer grupo del francés, ¿cierto? Con esos 10 verbos ustedes que tenían que escribir. Después de anotar los 10 verbos en francés, al frente debían escribir ese verbo en inglés, cómo se escribe, y en español, cómo se escribe, o cuál es. Y de esos 10, ahora van a escoger 5, ¿listo? Para hacer el ejercicio, porque los otros 5 van a hacer la tarea. Tiene que ser verbos de primer grupo. Si buscan solamente 10 verbos del francés, les van a aparecer revueltos de primero, de segundo y de tercero. Entonces, tiene que ser 10 verbos del primer grupo de francés. ¿Listo?
Ahí está apuntado el ejercicio por si tienen alguna duda. ¿Listo? Primero, busca 10 verbos de primer grupo del francés y escríbelos. Segundo, traduce esos 10 verbos tanto al inglés como al español. Tercero, de esos 10 verbos vas a escoger 5 verbos y los vas a conjugar en presente del francés, en presente del español y en presente del inglés, así como hicimos según el ejemplo. ¿Listo? ¿El qué? ¿Cuál link? ¿Cuál link de la tarea? Todavía no he enviado link. Ah, pero es en el grupo de WhatsApp. Yo no lo mando no lo mando ahí, sino al grupo de WhatsApp. Pero ustedes como están presencial no necesitan entrar a ese link. Ese solamente es para los que están virtuales. Julián, tienes que revisar que tengas Teams habilitado. Lo mismo Sebastián, porque ahorita van a tener clase con el profe Anthony y con Anthony siempre van a tener las clases por Teams. ¿Listo? No hay excusa. O sea, inglés ya la van a empezar a trabajar con el profe Anthony, entonces todo el mundo debe tener Teams para poder ingresar a esa clase con el profe. Desde el celular, Sebas. Te toca. ¿Listo? Por favor, me envían evidencias. Yo ya les voy a abrir el espacio para las evidencias de la clase de francés y las evidencias de la clase de inglés. ¿Listo? Está simple porque no les estoy pidiendo que escriban más, sino solamente la conjugación. Je parle, tu parles, elle parle, nous parle, vous parlez, il parle, elle parle. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ustedes hablan, ellos hablan. I speak, you speak, he speaks, she speaks, we speak, you speak, they speak. Entonces, no es más. ¿Listo? Por favor, van entregando. Y Julián y Sebastián, por favor, van ingresando al link con el profe Anthony.